Buenos días, bendiciones para todos y cada uno de nosotros, de parte de nuestro Señor Jesús, que su gracia, su misericordia, su paz esté en nuestros corazones. Estoy alegre nuevamente de verlos, de estar aquí reunidos en su casa, en Casa de Oración Nicaragua. Para mí es un privilegio y un honor poder estar frente a ustedes y presentarles algo de la palabra del Señor para que todos juntos podamos aprender mucho más de Él, aprender de lo grandioso que Él, de todo lo que Él nos quiere regalar, no solo hoy, sino siempre. A aquellos que trajeron su Biblia, se los agradezco, y al que no trajo su Biblia, le podemos facilitar una. Espero que hayan también traído lápiz, papel para que tomen nota. Al final vamos a hacerles un examen, saquen su hoja y escriban, pongan su nombre. Porque quiero que todos hoy, en este tiempo, prestemos la mayor atención que podamos para poder recibir la administración de la palabra de Dios que Él nos quiere enseñar. Porque sabemos que su palabra, eso nos enseña, nos redarguye, nos exhorta, nos corrige, nos instruye. Y hoy vamos a ver o tocar un tema que se vuelve a veces un poco polémico. Así que antes de empezar, sí, vamos a orar. Los invito a que ahí en sus lugares donde se encuentran, a los hermanos que están a través de las redes, también le damos la bienvenida y le pedimos que nos acompañen en una pequeña oración. Pueden cerrar sus párpados, pueden levantar sus manos al cielo, pero abramos nuestro corazón a Dios y le digamos: gracias, Señor. Gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia. Te bendecimos y glorificamos en este tiempo, Señor. Que tu presencia, sabemos que está con nosotros, sea manifiesta, Señor, a través de tu palabra. Instrúyenos, enséñanos, edifícanos, Señor, conforme a tu verdad, y llénanos a todos de sabiduría. Ábrenos nuestro entendimiento, Señor, para poder, así como la tierra fértil, agarrar la semilla que sea depositada en nosotros y que germine y dé el fruto del 100 por 1 para la gloria del nombre de Jesús y el engrandecimiento de tu reino, Señor. Amén, amén y amén. Estaba buscando cierta información ahí en la internet. Creo que todos saben buscar información. Algunos son más duchos que otros buscando información. Y encontré algo que me gustaría leerles. Esto aparece en internet, en un sitio llamado Cristiano. Y vi que en muchos otros sitios, también cristianos, había esta información similar. Quiero que presten atención. Es una oración de protección, con ese título estaba, de la preciosa sangre de Jesús. Dice así la oración que ahí está textualmente escrita. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a los santos San Miguel, a los arcángeles, ¿verdad? San Miguel, San Gabriel, San Rafael y a toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que la habitan. Y ahí pone un paréntesis y dice: nombrar a cada miembro de la casa. Las personas
que el Señor enviare a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos. Y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Y igual abre paréntesis, dice nombrar a cada una de ellas. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ella hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Oración como esta abundan en toda la internet, con palabras más o palabras menos, pero encontramos oraciones de ese tipo. Pero todas ellas, en esencia, hacen referencia a lo mismo, ya sea atando, sellando o decretando con el poder de la sangre de Jesús. El título de esta enseñanza es: Esto es mi sangre. Esto es mi sangre. Muchas oraciones de este tipo están en lugares o sitios llamados cristianos. Si pusimos atención en la oración, esa que encontré y les acabo de leer, vamos a poder ver muchos errores que hay en este tipo de oración. Así que, como dicen, no nos las traguemos todas. Igual que como los de Berea, examinemos, escudriñemos. En esta oración podemos diagnosticar una enfermedad terminal. Esto es bastante grave. Aquí nos damos cuenta una carencia total de la verdad, del Evangelio y cómo la gente ahora incluso invoca a ángeles, arcángeles, se ponen a estar vigilando demonios, a Satanás, pidiendo que la sangre los bañe, todo lo que tienen y todo lo que hacen, todo lo que dicen, a dónde van, a sus familiares, y etcétera, etcétera, y etcétera. Lo más triste de esta situación es que muchos cristianos hoy hablan de la misma forma. Invocan la sangre de Cristo y usan la sangre de Cristo para cualquier propósito. Por eso es bastante importante abordar y entender este tema, que tiene que ver con la sangre de Cristo, con invocar la sangre de Cristo, y vamos a ver cuál es el uso bíblico respecto a la sangre de Cristo. Para que podamos salir de este error y que Dios realmente nos ayude a enmendar lo dicho y lo hecho, y podamos también arrepentirnos y pedir perdón por esta falta y este error, vamos también a pedirle perdón al Señor por ello. Yo los invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo. Abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Todos aquí manejan bastante bien el orden de los libros, así que ya saben dónde está Mateo. En capítulo 26 vamos a leer dos versos, el 27 y el 28. Para que entendamos, es Jesús que está en lo que se conoce como la Cena del Señor, la Santa Cena, la Última Cena. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. La palabra remisión, que en el griego es áfesis,
es la palabra que significa perdón. Así que dice que la sangre de Jesús es derramada para perdón de los pecados. Este texto, solo este texto, sin profundizar tanto, ya nos aclara lo que la sangre de Cristo hace. Y pudiéramos decir, el mensaje está dicho. La sangre de Jesús todavía está vigente y es útil. ¿Qué dice la palabra? Y lo acabamos de leer, que es para perdón de pecados. Amén. Pero vivimos ahora en un tiempo donde la iglesia tiene cualquier cantidad de ideas torcidas respecto a lo que la Biblia enseña. No solamente a este tema, a muchos, y hablábamos de ellos en el mensaje anterior. Muchos de nosotros desde hace muchos años nos han hecho partícipes de estos errores que nos llevan a hacer prácticas y a tener prácticas obviamente torcidas y extrañas. En la cruz, ahí se consumó la preciosa promesa que hizo el Padre desde tiempo atrás, que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Eso lo pueden encontrar también en Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Yo los invito, sí, que ahora vayan a Levítico 17:11. En Hebreos 9:22 hace referencia, pero vamos a Levítico 17:11. Dice, Levítico, Antiguo Testamento, está entre los primeros 5 libros, Levítico 17:11. Porque dice, la vida, Levítico 17:11, amén, ok. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. A los hermanos que se han estado conectando y asistiendo a las reuniones de los martes, semanas atrás se les dio como un vocabulario, una lista de palabras que había que leer. Entre ellas estaba la remisión, redención, expiación, salvación. Habían 5 o 6 palabras que se les dio. Todas ellas están sirviéndonos ahora para que podamos entender el significado de los textos que vamos a estar abordando este tiempo. Acabamos de leer la versión Reina Valera 60. Les voy a leer la versión en la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo. Lo pueden ir viendo o comparando para que lo podamos verlo de una manera más simple o sencilla, con este lenguaje de esta traducción. Nueva Traducción Viviente, siempre Levítico 17:11. Dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Le he dado la sangre sobre el altar. Aquí se refería el escritor en ese momento a la sangre de los animales que eran entregados para los sacrificios. Con el fin, dice, entregó esta sangre con el fin de purificarlos. O sea, había que derramar sangre de un animal inocente sin culpa por los pecados de quien llevaba esta ofrenda o este animal al altar. Así que visualicemos esta escena, esta imagen. Dios lo hizo y lo realizó apuntando a Cristo. Así que dice que porque la vida del cuerpo está en la sangre, les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es decir, por medio de la sangre derramada de ese animal inocente, purificaba. Esa sangre era un símbolo de purificación para hacer justo al pecador ante el Señor. Continúa el texto,
es la sangre dada a cambio de una vida, la que hace posible la purificación. Esto quiere decir que para que alguien tuviera vida, tenía que ser entregado una vida a cambio. Para que alguien pudiera vivir y ser perdonado, una vida tenía que ser entregada. O sea, alguien debía de morir para que alguien fuera perdonado de sus pecados. Creo que todos ya vamos medio entendiendo o visualizando de lo que se está hablando. Así que hasta aquí queda claro, ¿verdad? ¿Voy bien o me regreso? ¿Voy bien? Ok. Si, es que solo dicen, ¿voy bien o me regreso? Y me dicen sí. Así que no sé si es que voy bien o me regreso. Si no, cualquier pregunta, cualquier duda, ahí anótenla, háganla llegar al correo que nosotros tenemos, al WhatsApp, y ahí le vamos a tratar de aclarar. Y que conste, todavía no he empezado con el tema. Todo es solo introducción. El tema tarda solo 2 minutos, menos. La introducción es la larga, así que quiero que prestemos atención a la introducción. Así que podemos estar claros que entendemos que la sangre, por ese texto o los textos que hemos leído, tiene un solo sentido, que es la remisión de los pecados, el perdón, purificar a una persona a través de la sangre dada por un inocente. Esto estamos viendo el caso de Levítico, allá en el desierto, Levítico 17:11 que acabamos de leer, donde era la sangre de animales. Ahora el tema de la sangre de Cristo debe ser tratado con mucha atención, ya que en este último tiempo, en los que estamos viviendo, se ha dado, como les decía, un sinfín de usos a la sangre de Cristo. Como lo pudieron escuchar en la oración que les leí al principio, en la Biblia, en la versión Reina Valera, no se encuentra, ojo, no se encuentra esta frase o estas frases. Cúbreme con tu sangre. En ninguna parte de la Biblia, en la versión Reina Valera del año 60, no se encuentra esa frase. Cúbreme con tu sangre. Y en las demás versiones también, pero como la mayoría están utilizando o estamos utilizando esta versión, por eso hago referencia a ella. Tampoco aparece la frase que el Señor te cubra con su sangre. Quienes usan frases así, cúbreme con tu sangre o que el Señor te cubra con su sangre, afirma que es una manera de buscar protección contra los ataques de Satanás. Pero lo que se encuentra en la Biblia es que la sangre fue la provisión de Dios para la expiación del pecado, para el perdón. Entonces, sin lugar a duda, tenemos muchos hermanos que tienen mucha imaginación, personas en la iglesia que han traído a ella idolatría o costumbres de otras creencias, doctrinas raras, y se han infiltrado sutilmente en la iglesia. Hay gente que dice, por ejemplo, que adora a la sangre de Cristo. No sé si lo habrán escuchado, lo cual no es bíblico. Así que hoy vamos a tratar de identificar de manera profunda el propósito y los beneficios de la sangre de Cristo. Decíamos que el título de este mensaje es "Esto es mi sangre". El mayor fundamento que encontramos está en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento eran los animales inocentes que eran sacrificados, pero estos apuntaban a Cristo, el Cordero de Dios. ¿Esta parte se entiende? ¿Vamos bien o me regreso? ¿Vamos bien? Bien, ok, gloria a Dios. En la Biblia, un tipo de persona o evento del Antiguo Testamento que Dios hizo así el diseño era para prefigurar o simbolizar una realidad espiritual futura. Como lo menciona Pablo, y lo pueden buscar en Romanos 5:14, se los leo, dice Romanos 5:14,
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, dice. Esto es tipo, sombra. Son palabras que nosotros tenemos que conocer, entender, que dice, el cual es figura. Podemos encontrar también la palabra tipo o sombra, del que había de venir. Hoy se alegoriza, no sé, de una manera exagerada con la práctica del Antiguo Testamento y de algún modo se reutilizan muchas de esas prácticas. Han oído hablar que hay personas, iglesias, congregaciones en que dan 7 vueltas a un lugar para derribar que murallas, y es una de las prácticas que sucedió en el Antiguo Testamento, pero hoy la quieren hacer y la realizan. Sí han escuchado eso, ¿verdad? Ok. Hasta canciones hay, ¿verdad? Sí. En el Antiguo Testamento, volviendo al tema, se rociaba la sangre sobre las personas. Cuando llevaban al animalito para el sacrificio y era degollado, la sangre se rociaba sobre las personas. Se derramaba también la sangre. Pero todo eso tenía una razón, un porqué, un propósito. Como lo mencionaba Pablo en su carta ahí a los Colosenses. Todo esto era la sombra de lo que había de venir, esto es Cristo. Lean la carta a los Colosenses. No les voy a dar la cita para que se hagan la tarea de leer la carta a los Colosenses. Todo esto, refiriéndose a todos esos ritos del Antiguo Testamento, era la sombra de lo que había de venir, esto es Cristo. Hay un error al agarrar la palabra de Dios, la Biblia, y ser literales a los ritos del Antiguo Testamento, porque ellos hablaban de lo que había de venir. Así que hay muchas personas, como les mencioné, eso de sacrificar animales, o no sé, hay tantos ritos cultuales, o sea, que si los comenzamos a enumerar, hoy como que no tendrían mucho sentido. ¿Se imaginan, por ejemplo, en la celebración de la Santa Cena, que derramemos el vino? Así un chorrito, echemos un chorrito, para purificar el templo o el lugar donde estemos celebrando la Santa Cena. Ya que como el vino obviamente representa la sangre de Jesús, pues con un chorrito de sangre va a servir para que purifiquemos la tierra. Como que no tiene mucho sentido, porque eso no es lo que se realizó. O que realicemos hoy ese sacrificio de agarrar un animalito aquí dentro del templo y lo degollemos, derramemos la sangre de él y tomando esa sangre, la chorriemos, esparzamos, reguemos sobre los asistentes. No sé si se puedan visualizar esa escena, pero como que hoy ya no tiene mucho sentido, porque aquello era figura, era un tipo, era sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Así que es un gravísimo error estar tomando literal lo que era simplemente sombra de lo que había de venir, que es Cristo. No sé si alguna vez ustedes habrán escuchado frases que personas piadosas dicen: yo no salgo de mi casa si no me cubro con la sangre de Cristo. Otras dicen en medio de situaciones peligrosas, veo a alguien que viene con intenciones de robarme, yo me cubro con la sangre de Cristo para que me proteja. O otra frase por ahí, Señor, cúbreme con tu sangre. O aparece, y lo pueden encontrar ahí en internet, gente que está peleando, pastores, líderes, profetas, ministros del Señor, y el uno ofendiendo al otro. Y yo me protejo contra la sangre, rechazo lo que me dice con la sangre de Cristo. En
los de la vieja escuela tal vez lo conocerán o habrán escuchado esto, que las mamás a los niños cuando llevan para la escuela, que la sangre de Cristo te cuide, te proteja. Hay otros que son mucho más así agresivos, bien aguerridos, que con la sangre de Cristo echan demonios, reprenden demonios. Lo hacen así, con la sangre de Cristo. Frases que pueden escuchar o encontrar también en cualquier lugar. Dice que sellamos la vida de las personas, de mi familia, con la sangre de Cristo. Hay otros, como no más extremos, pero que están en esa misma corriente, que hasta los alimentos ungen con la sangre de Cristo. Pudimos escucharlo en la oración que les leí al inicio. Hay gente que con la preciosa sangre de Cristo sellan los bienes materiales que tienen, cubren sus casas. Esto me recordó a una amiga que después de su escuela dominical y le hablaron que todos eran sus hermanos, entonces ella llegó a su casa y alguien accidentalmente botó un cenicero y ella dijo, el hermano cenicero, porque se lo enseñaron mal, aprendió mal. Eso pasa también con este tema. Nos enseñaron mal y nosotros lo aprendimos mal y terminamos aplicándolo mal. Estas prácticas vienen de la mala interpretación de la sangre que pusieron los israelitas en las puertas, en los dinteles. Todos conocen esa imagen y muchos la citan. Vayámonos a Éxodo capítulo 12, verso 22. Éxodo capítulo 12, verso 22. Amén. Éxodo está casi al principio. Éxodo 12, ok. Dice así. Voy a leérselos en la versión Nueva Traducción Viviente, pero ustedes léanlo y síganme con la versión que tienen ahí a mano. Dice así: dejen escurrir la sangre en una vasija y después tomen un manojo de rama de hisopo y mójenlo en sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta mañana. ¿Está claro esa parte? Amén. Los israelitas, para poder comer la Pascua, que así se denomina ese evento en lo que está inmerso este verso, y era la última de las plagas en Egipto que el Señor iba a enviar, y en las casas donde el dintel de la puerta hubiera sangre, y en los lados, la muerte iba a pasar de largo. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? Tenían que sacrificar un animal, vaciar la sangre en una vasija, se comían todo ese animal con hierbas amargas y con pan sin levadura. Esto era la Pascua, o esto es lo que se conoce como la Pascua, que es lo mismo que celebró Jesús. Ahora, quiero que vean la figura o la imagen, lo visualicemos. La sangre derramada para que la muerte no tocara a las personas. Jesús celebra la Pascua y Él es muerto. No era derramada su sangre para el perdón de los pecados. Su sangre era derramada para el perdón de los pecados. A la larga, la Pascua en el Éxodo era lo que iba a hacer Jesús con su vida para con toda la humanidad. El animalito, que aunque todavía no estaba la ley, ya estaba simbolizando, siendo sombra, tipo, figura de lo que Jesús iba a hacer. Porque con esa sangre que estaba ahí en el dintel, en los lados de la puerta, estaba simbolizando el sacrificio que iba a hacer Jesús,
que derramaba su sangre para que pudiéramos también ser salvos. Así que ahí en Éxodo 12:22 dice: dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Fíjense que Dios hace todas las cosas en orden y Él va dando instrucciones y las cosas se tienen que hacer conforme Él dice, no a nuestra manera. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas, que nadie salga de casa hasta la mañana. Así que, nuevamente, vean la imagen. Ahí tenemos lo que nosotros le decimos la puerta de las ovejas. Está la puerta principal, allá está otra puerta que lleva a los aposentos. Vean la figura de la puerta. Dice que hay que untar la sangre en la parte superior, ahí arriba, y en ambos lados del marco. No sé si ya lo vieron, ahí arriba y a ambos lados. No sé si están viendo ustedes cómo la sangre se escurre de arriba, porque agarraron el hisopo, mojaron. Vamos a ver. Tengo aquí un trapito ahí, vamos. De la sangre. Obviamente la sangre no se quedó ahí como pintura pegada, sino comenzó a derramarse. ¿Agarraron? Pusieron en los marcos, comenzó a derramarse la sangre. ¿Qué nos muestra eso como imagen, como figura? ¿Qué vieron? La cruz, que era símbolo, figura de lo que Jesús iba a hacer. Entonces, hay muchas cosas que sí aparecen en la palabra de Dios y muchos, por solo leerlo por encimita, pasamos desapercibidos. Son esos pequeños detalles que nos ayudan a entender mejor. Fíjense que, por ejemplo, el otro día le decía a unos hermanos y alguien se sorprendió, dijo, hizo así una expresión de, como diciendo, ¿recuerdan cuando Moisés manda a los espías a ver la tierra que iban a conquistar? ¿Quiénes eran los espías? Eran príncipes, correcto, está bien. Eran uno por cada tribu, así que fueron 12. De los 12, dos de ellos, ¿qué trajeron? Un racimo de uva grandote que lo cargaron entre los dos, porque era tan grande que uno solo no podía. Lo cargaron entre los dos. ¿Cómo se le llama a la persona que toma algo que no es de su propiedad? Ladrón. Así que venían 2 ladrones con un racimo de uva en medio. ¿Qué decía o dijo Jesús en Juan 15? Yo soy la vid verdadera. ¿Y dónde estaba Jesús en la cruz? ¿En medio de quién? Entonces, en medio de 2 ladrones estaba la vid verdadera. ¿Qué es lo que venían ahí cargando eso? Príncipes, ladrones. La figura, tipo de Jesús. Si se fijan que no podemos tomarlo tan literal de que, sí, es que en la cruz estaba Jesús, no había un moño de uva. O sea, no lo vamos a tomar todo tan literal. Yeah. Pero si se fijan, todo esto son figuras, son tipos, son sombras que apuntan a Cristo. En el verso 23, estábamos leyendo el 22 de Éxodo 12, ahora en el verso 23, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios, pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Amén. Así que el significado de esto era la protección de la muerte de los primogénitos. O sea, la protección no era para la casa, era para los que estaban en la casa. Eso está claro, ¿verdad? ¿Voy bien o me regreso? Porque no tengo problema yo de volver a empezar. ¿Estamos claros? Cuidado, es que veo unos como que se están durmiendo. Sí, ¿verdad?
Espero que no se hayan desvelado viendo series o jugando videojuegos. ¿Cómo se llaman esas cosas? Pues, bien, viendo TikTok. Bueno, ya hice publicidad. Todo esto tenía sentido de obediencia en sí mismo, porque quien lo hiciera debía de tener fe primero, que iba a ocurrir algo, y segundo, que estaban exentos por medio de la acción de poner en acción su fe. O sea, tuvieron que creerlo, que algo iba a pasar. Así que allí había una obediencia y había fe. Entonces, quien tuviera fe iba a poner esto en el dintel ahí arriba y a los dos lados. Esta sangre iba ahí obviamente a escurrir. El ángel enviado por el Señor iba a pasar de largo al ver, como dicen, esa señal. Iba a ver la fe que había en ese hogar. Pero no es la casa la que estaba cubierta, es lo que estaban, repito, dentro, quienes estaban protegidos por Dios. Tenían ahí, como dicen, seguro de que nada le iba a pasar. Esto tipifica, sin lugar a dudas, a la sangre de Cristo, que nos liberaría de la muerte eterna en el infierno. En el Nuevo Testamento no existe ni un solo versículo que nos muestre que la sangre de Cristo sea usada para protegernos del peligro. Ni un solo versículo. Ni para reprender demonios o para cualquier otro propósito que no sea el perdón de nuestros pecados. Si alguno de ustedes tiene una Biblia donde aparece eso, me la enseña. Pero no hay un solo versículo que haga mención de que sirve la sangre de Cristo para protegernos de peligro o para reprender demonios. Solo sale que su propósito es el perdón de pecados. Usar la sangre de Cristo de manera errónea es darle una aplicación supersticiosa y que está al límite de la idolatría. Porque la Biblia no dice nada de invocar la sangre de Cristo, no lo menciona. Ni de usarla con otros fines como muchos han pretendido. Esas personas te dicen, no, hacerlo está bien, eso no está mal. ¿Recuerdan qué fue lo que le dijo en el Edén el adversario a Eva? No te va a pasar nada, come. Dios es mentiroso, no le hagas caso, te engañó. Come y no va a pasar nada. Así que quienes tienen esta práctica de usar la sangre de Cristo para otros fines, otros propósitos, otras maneras, tienen ese argumento, no pasa nada. Pero lo que la Biblia nos dice es lo que nos debe a nosotros de importar, no lo que dice él, ella o aquel, o lo que sale publicado en internet. Hay mucha gente que lo que sale ahí lo creen. Salió una noticia de que se cayó un árbol que estaba dentro de un lago y la gente se lo cree. Ah, pero que ahí sale. Y hasta sale un video y te lo enseñan. Te dice, sí, se cayó un árbol que estaba dentro de un lago. Y se lo creyeron porque lo vieron en internet. Lo que a nosotros nos guía como verdad es la palabra de Dios. Amén. No lo que otros dicen. Aunque el que lo esté diciendo de saco y corbata, con una cruz ahí atrás y hablando en el nombre de Dios, te diga lo contrario a lo que dice la palabra. No podemos creerle, no debemos creerle, no debemos seguirle, porque nosotros seguimos ¿a quién? A Jesús. La Biblia nos enseña pues que no tenemos que invocar la sangre de Cristo. La Biblia lo que nos enseña es que tenemos que invocar el nombre de Jesús. Él dijo, Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre, no
con la sangre mía. No lo dijo así Jesús. No dijo, con la sangre mía van a expulsar demonios, con la sangre mía van a resucitar muertos. No lo dijo así. No es invocando la sangre de Cristo, sino que pidiéndole al Padre, en el nombre de Jesús y por medio de Él, que se hacen las cosas. Pregunta abierta de examen de escuela dominical. Si invocar la sangre de Cristo fuera bíblico, porque puede ser que no lo leí bien en mi Biblia o en otras Biblias, si invocar la sangre de Cristo fuera bíblico y también fuera cierto y verdadero, ¿por qué los apóstoles nunca lo hicieron? Cuando, si ustedes han encontrado, los apóstoles hicieron ese tipo de declaraciones en las Escrituras. Si fuera bíblico, ¿por qué no hay un registro en toda la Biblia de eso? Vamos nosotros que al leer la Biblia, así como los de Berea, y el que no sabe de lo que estoy hablando, ve el mensaje anterior, pero sobre todo lea la Biblia, vamos a encontrar que ningún apóstol dijo eso. La sangre de Cristo es para limpiarnos y para el perdón de pecados. ¿Qué pasaría entonces si nosotros se nos olvidara un día, al salir de la casa, cubrirnos con la sangre de Cristo? ¿Qué creen que pasaría? Hoy salí y no me cubrí con la sangre de Cristo. Y no quiero... El Salmo 91 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará el cubierto. El Salmo, perdón. Salmo 91. Vamos a hablar del Salmo 91 más adelante, hermana. Gracias por recordármelo. Vamos a tomarlo en cuenta. Nosotros como cristianos tenemos que confiar en las promesas de Dios que nos revela su palabra para la protección, para el cuidado, para el resguardarnos, como lo hacía referencia la hermana ahorita. Pero esto no es por medio de la sangre de Cristo, no es por medio de la sangre. No hay registro en la historia de la iglesia primitiva de invocar la sangre de Cristo. No hay un solo registro en la historia. Esto es simplemente algo moderno. No fue algo que vino desde los tiempos de Jesús, los apóstoles, la iglesia primitiva, los llamados padres de la iglesia. No, esto es algo moderno. Nosotros como cristianos estamos llamados a practicar lo que la Biblia dice y no a practicar lo que la gente comenta o la gente cree o la gente hace. Porque todos lo hacen, eso no lo hace ser bueno. ¿Ya? Hay mucha gente que hace, toda la gente hace cosas y pueden ser todas esas cosas malas, pero no por eso yo tengo que hacer porque la gente lo hace. Todos nosotros, los que están sentados, los que están de pie, todos los que estamos aquí reunidos, todos los llamados iglesia, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es conocer las Escrituras. ¿Cuándo creen que se metió esta idea moderna a la iglesia? No aparece en el Antiguo Testamento, no aparece en el Nuevo Testamento, no aparecen los apóstoles haciendo, diciendo, no aparece en la iglesia primitiva, no aparece en ningún lado antes, pero sí aparece en la iglesia moderna. Así que esta idea tiene que ser bastante moderna. Y cuando digo moderna no es que fue de ayer, o sea, es más reciente, pues no es de hace mucho tiempo. Me imagino que a alguien de pronto se le ocurrió hablar de esto y malinterpretó las Escrituras. Todo lo que estaba relacionado a la sangre de Cristo lo agarró y lo malinterpretó. ¿Cómo usarla? ¿Cómo decir?
Probablemente esta persona era alguien de autoridad, era de renombre o era conocido. Y los demás pensaron que esto era cierto. Y así se transformó esa idea, esas palabras, en una doctrina y en un dogma. Porque alguien lo dijo. Sí saben dónde aparece la frase, que es una cita bíblica: mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Y también dice que a los sacerdotes, ahí en esa expresión, van a ser desechados, van a ser apartados, porque también ellos desecharon el conocimiento. Así que hubo alguien con muy malas intenciones, estoy seguro, aunque él en su corazón tal vez pensó que era bueno, porque le sonó bonito, y lo dijo: con la sangre de Cristo yo me protejo. Protégete en la sangre de Cristo. Adora la sangre de Cristo. Le sonó bonito, le sonó tal vez muy espiritual. Muchas veces nosotros juzgamos a otros grupos o iglesias o religiones, como a los católicos, testigos de Jehová, a los mormones. Los criticamos. Y estoy seguro que muchos de ellos están en el error y tienen ideas, ideologías, doctrinas torcidas, prácticas que no son conforme a la palabra de Dios. En eso sí estamos claros. Pero si nos damos cuenta, los llamados evangélicos, hay cosas en las que están peor. Estamos peor. Porque creemos que tenemos toda la verdad. Pero muchos cristianos evangélicos practican cosas que son antibíblicas, que son terriblemente paganas. Sé que algunos habrán practicado eso, pero debemos entender que la palabra de Dios nos da la claridad y el Espíritu de Dios nos ministra a la verdad. Y si el Espíritu Santo, que está en mí, está en ti, está en todos nosotros, como lo hemos anunciado muchas veces, en diferentes ocasiones, el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad y a la justicia. Sí, eso sale en la palabra de Dios. Busquen el capítulo 16 de Juan. En el Apocalipsis, o el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 10 y 11, vamos a leer. Es un solo versículo que habla acerca de la sangre de Cristo. Apocalipsis 12. Apocalipsis, los que no lo saben, está al final de la Biblia que tienen. El capítulo 12 está después del capítulo 11, antes del 13. Bien, vamos a leer dos versos, el verso 10 y el verso 11. ¿Ya lo tenemos? Dice así. Apocalipsis 12, del 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Aquí está hablando de Satanás, ¿verdad? Fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo. O sea, a causa del derramamiento de la sangre, porque han sido salvados, perdonados, redimidos, limpios de su pecado, por la sangre de Cristo. Así que ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Amén. Este texto, muchos lo han malinterpretado como que invocaron la sangre del Cordero y los protegió. Y hasta suena, no sé, muy espiritual. Suena bien,
Invocaron a la sangre del Cordero y eso los libró del maligno. Pero este versículo habla bien de lo siguiente. Si la sangre de Cristo, óigase bien, no hubiese sido derramada en esa cruz, oiga bien, si la sangre de Cristo no hubiese sido derramada en la cruz, las acusaciones de Satanás de que nosotros somos pecadores ante Dios hubieran tenido efecto. La sangre de Cristo en los creyentes anula las acusaciones de Satanás delante de Dios porque nuestros pecados han sido perdonados y borrados por toda la eternidad. Por lo que las denuncias del acusador no tienen efecto ante Dios. ¿Sí entendemos esta parte de lo de la sangre? Nuevamente pregunto, ¿voy bien o me regreso? Voy bien, ¿verdad? O me regreso. Solo dicen sí, sí. Así que la sangre, la acción de Jesús, nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo y a este crucificado, como decía Pablo. Anoche tuvimos un grupo de hermanos de estar hablando con otro grupo de personas y se le exponía y se les decía, nosotros hemos y estamos y seguiremos predicando a Cristo crucificado. Todo lo que hizo Dios lo hizo en función de que nosotros fuéramos perdonados por la acción que Él hizo en la cruz. Si yo lo creo en mi corazón y lo digo con mi boca, seré salvo, decía la palabra. No es que decía, dice la palabra. ¿Qué es lo que yo tengo que creer? Que Cristo murió por mí. Derramó su sangre, ¿para qué? Para el perdón de mis pecados. Ahora viene el acusador y antes de que yo creyera y aceptara a Jesús como mi único y suficiente Salvador, sabía que yo era mentiroso, ladrón, adúltero, fornicario, calumniador, que yo era muy pecador. Y él decía, este tiene que ser condenado. Y me condenaba por mis acciones. Pero como reconozco lo que Jesús hizo en la cruz, le pido perdón, su sangre me limpia, me purifica, me libra de todas esas acusaciones que el adversario tiene o tenía contra mí. Eso es así de simple. No necesitamos meternos a tanta teología, tanta cosa para entender eso sencillo, pero no tan simple de lo que hizo Jesús, sino de lo grandioso, maravilloso que fue que todo un Dios se hiciera hombre y por causa mía fuera muerto y derramara su sangre en una cruz. Eso es lo grande, eso es lo maravilloso del amor de Dios. Y por amor a mí, resucita Jesús. Él resucita, porque la muerte no tenía cómo abrazarlo, porque en Él no había pecado. Y lo suelta, resucita, subió al cielo y pronto va a volver. Amén. Amén. Así que el adversario no tiene argumentos contra nosotros, porque somos salvos por los méritos que hizo Jesús. No fue sino por su sangre que nos lavó de nuestros pecados. Ahora, la sangre del Cordero, en este texto que acabamos de leer, se refiere a la muerte de Cristo en la cruz. Y la palabra del testimonio de ellos quiere decir que al vivir el Evangelio hasta la muerte, ahora la muerte no tiene autoridad sobre los creyentes, porque cuando uno muere, lo que muere solo es el cuerpo, porque el cuerpo vuelve al polvo y nuestra vida está guardada en Dios. Amén. Amén. Ellos han vencido por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Estoy como ampliando el texto, ¿verdad? Poniendo las palabras que corresponden. Ellos le han vencido por medio de la muerte de Cristo en la cruz, porque sus pecados han sido lavados por su sangre, y Satanás no puede acusarlos ni dañarlos, puesto que ellos han saldado su deuda con Dios por medio de Jesús. Entonces, ¿qué significado tiene la sangre de Cristo?
la sangre de Cristo no fue derramada para ser usada como un amuleto o como un conjuro. La sangre de Cristo fue derramada para cumplir propósitos claros y siempre estos propósitos están vinculados a su sacrificio, el perdón de nuestros pecados. Así que los propósitos de la sangre de Cristo son redención, salvación, reconciliación con Dios, purificación, limpieza de nuestra conciencia, limpieza de nuestros pecados, entre otras cosas, no para otras que alguien ha inventado. Les quiero mostrar otros textos para que tengamos claro estos conceptos que acabo de mencionarle. Los invito a que vayamos a la carta de Efesios. La carta a los Éfesos en el capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos a leer algo más. Del versículo 3 al versículo 7. Dice así. Leemos, ¿ya encontramos? Bien, ok. Ya estamos casi terminando la introducción. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén, amén, perdón. Amén. La palabra redención es una palabra que significa pagar un rescate. Esta palabra se usaba cuando algunas personas piadosas compraban un esclavo para darles libertad, no para esclavizarlo. Alguien venía, compraba un esclavo y en vez de ponerlo o someterlo a trabajo o a otras tareas, le decía, ahora sos libre. Eso es redención. Y dice la palabra que en Jesús, ¿verdad?, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Nosotros ahora tenemos el pago de nuestra libertad por medio de la sangre preciosa. Ese fue el precio para el perdón de los pecados, su sangre. El que era liberado, vamos a ver, digamos, se le entregaba al esclavo que era comprado y era liberado, se le entregaba una especie de salvoconducto o un documento que decía, él ya es libre. Y entonces el que era esclavo y alguien lo veía, tú eres esclavo. No, yo soy libre porque alguien ya pagó el precio, lo pagó por mí. Así que yo soy libre porque alguien llamado Jesús en la cruz pagó el precio de mi redención, el precio de mi libertad, derramando su sangre y me ha limpiado. Ahora yo soy limpio, ya estoy libre. Dios lo estableció de esa manera y lo hizo desde el principio. La sangre de un animal inocente para el perdón de los pecados, y en ellos estaba tipificando a Cristo. La sangre inocente del Hijo de Dios que no tuvo pecado, su sangre redimió nuestras vidas. Su sangre, al ser derramada, perdona nuestros pecados. Y aquí vemos la relación con los dos sacrificios. Antes era un animal, ¿verdad?, inocente, que era entregado, degollado por los pecados de quien llevaba el animal. Yo llevaba un animalito
Y el animalito o esta criatura cargaba con mis pecados. Pero aquí pasaba algo interesante. Mis pecados eran perdonados, no eran quitados. Y este perdón era temporal, duraba un año. Porque al año siguiente tenía que volver yo con otro animalito para que cargara él con mis pecados. Pero Jesús cargó con todos mis pecados, una vez y para siempre. Y no solamente me perdonó los pecados. ¿Recuerdan lo que Juan el Bautista dijo cuando lo vio? He ahí el Cordero de Dios, que quita, no solo perdona, quita todo pecado. Así que lo que hizo Jesús en la cruz, siempre hago la referencia aquí como que tuviera una cruz, pero es que yo me imagino y veo la cruz, pero yo ya la veo vacía, ya la veo sola, no lo veo a Él crucificado. Aunque lo predico a Jesús crucificado, sé que la tumba está vacía. La tumba está vacía. Vayámonos a otro texto antes de que terminemos la introducción. Si ustedes me regalan un minuto cada uno, sí. Ok, entonces son, bueno, otros 60 minutos más. Ok. Romanos, la carta a los Romanos. La carta a los Romanos, aquí le vamos a meter tercera. Romanos capítulo 5. Vamos a leer un par de versos. Es que ya me estoy emocionando para entrar al tema, para cerrar esta introducción. Capítulo 5, versos 8 y 9. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Es decir, nosotros no participamos del juicio de Dios, estamos exentos de ese juicio por su sangre. Eso es glorioso. Por eso dice: he aquí hemos sido y estamos justificados en su sangre. Esta palabra justificado significa declarar a alguien sin deuda. O sea, por medio de su sangre estamos sin deuda ante Dios. Estamos justificados ante Dios por medio de Jesús, por medio de su sangre. Ahí mismo, más arribita, en Romanos 5, el verso 1. Este texto todos lo conocemos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando alguien se arrepiente de corazón, es lavado en la sangre de Cristo. Y esto tiene relación, si meditamos un poco, con lo del bautismo. El bautismo en el Espíritu es estar sumergido, y de algún modo, cuando tenemos este proceso en donde somos renovados, este proceso del nuevo nacimiento, sin lugar a dudas, también somos ahí sumergidos, lavados en la sangre de Cristo, y somos justificados para Dios. Ya no tenemos deuda, no tenemos culpa de condenación. Todo esto por medio de Jesús. Y ya no pasaremos por el juicio que Dios tiene establecido, porque nuestros pecados fueron borrados, eliminados, quitados por medio de la sangre de Jesús. Otro texto, Hebreos 9, más adelante de la carta a los Romanos, la carta a los Hebreos, capítulo 9. Verso 3 y 14. Hebreos 9, versos 3 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, estamos hablando de los animalitos que se ofrecían, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, o sea, a los pecadores, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más su sangre.
Leímos el 13 y el 14, ¿verdad? ¿Se acuerdan que leímos que Moisés indicó que había que agarrar la sangre en un recipiente, en una panita, un lebrillo, y untar las puertas? En Éxodo 24, no lo lean, solo le hago la referencia de los que están anotando, que son casi todos. Éxodo 24, el pueblo da holocausto a Dios y Moisés toma la ofrenda, toma la sangre de las ofrendas, de paz, y echó la sangre en un lebrillo también y comenzó con un hisopo a rociar a la gente sobre el pueblo. Esto lo hizo Moisés como una señal del pacto de Dios para con su pueblo, y el pueblo respondió que obedecería la palabra de Dios. Así que en el Antiguo Testamento pues se narra que una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados. Y esta palabra expiación significa reconciliación. Este acto se hacía de entrar en el lugar santísimo y él, el sumo sacerdote, llevaba la sangre, y esto era para limpiar los pecados del pueblo, para poder reconciliarnos con Dios, tener comunión nuevamente con Dios. Levítico 16, ahí sí busquen. Levítico 16, verso 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. O sea, 7 veces iba a derramar sangre cuando la sangre era rociada en el propiciatorio. El perdón de todos los pecados era culminado y todos los pecados pasados eran cubiertos. Así que cuando veían salir al sumo sacerdote y salía vivo, dijeron: Dios nos ha perdonado los pecados. ¿Ya? Y volvía otra vez ese ciclo. Vemos cómo ahora el propósito se transforma de algo que realmente era santo, puro, en una figura dogmática que no tiene relación con lo que la Biblia enseña. Eso de estar invocando, cubriéndose, sellando, reprendiendo con la sangre de Cristo. Regresemos a Hebreos 9, 13, 14, que ya lo leímos, ¿verdad? Solo se lo vuelvo a leer. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo pagó el rescate. Hemos sido declarados sin deudas ante Dios, justificados, y ahora dice el texto que por medio de la sangre Él limpió nuestra conciencia. Podemos ahora dormir tranquilos, no tenemos deudas con Dios. Su sangre purifica, limpia nuestra conciencia del mal que hemos hecho, para que así podamos adorar y servir al Dios vivo. No es por mis obras, no es porque yo hice algo bueno. Mi conciencia va a estar limpia ante Dios, pero por medio de Jesús, de su acción en la cruz. Por eso es mi dependencia a Jesús, porque mi deuda impagable la pagó Jesús, y por medio de Él ahora yo puedo orar, doblar mis rodillas, irme a un rincón de mi casa, de mi cuarto, y dar gracias a Dios por su obra grandiosa. En primera de Juan 1, 6, 7 dice que si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos también con otros.
verso 7 de ahí, esa primera de Juan que acabamos de leer, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿ahora con qué me voy a proteger? ¿Con qué vamos a protegernos? Porque antes me protegía con la sangre de Cristo, la sangre de Dios. ¿Ahora con qué? La sangre de Cristo. ¿Y ahora qué hago? Todo lo hacía con la sangre. ¿Y ahora qué hago? Vámonos al Salmo 91. La hermana puntualmente se nos adelantó. Le vamos a dar el privilegio que ella nos dé otra enseñanza. Dice el Salmo 91. Voy a leerle la versión de la traducción viviente. Ustedes ahí, la que tienen, léanla. Dice: los que viven al amparo del Altísimo. Así empieza. ¿Quiénes se saben el Salmo 91? De memoria. Aleluya. Nadie sabe de dónde sale el Salmo 91. Bueno, dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Reina Valera 60 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Estas dos traducciones, o la que usted tenga, significa que los que viven bajo el amparo, los que viven en sujeción a Dios, los que obedecen a Dios, el que está permanente bajo el amparo de Dios, los que están ahí bajo, los que se quedan ahí encontrarán descanso. El verso 2 dice: declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Verso 3: te rescatará de toda trampa. Vean todos los beneficios que hay por estar bajo la sujeción, bajo el abrigo del Altísimo. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que se aceche en la oscuridad. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con su mano para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Que habla de la recompensa verdadera del que vive bajo el abrigo del Señor, el que vive con el Señor, el que está con Él, el que habita en su presencia, y dice que la recompensa es Él mismo. Él mismo nos protege, Él mismo nos cuida, Él mismo es el que está cubriéndonos, atendiéndonos, sosteniéndonos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, anhelar estar con Él. Vivir nosotros hoy por fe. Nos cuesta a veces dimensionar lo que eso significa y de también lo que eso va a suceder o va a significar. Porque si hablamos de una ciudad celestial, ángeles,
todo lo que hay en la presencia de Dios. Lean Apocalipsis capítulo 4 y 5. Van a dimensionar de lo que hay. Si no, lean también el capítulo 1 de Ezequiel, cuando se le aparece la gloria de Dios a él, al profeta. Imagínense lo que le pasó a Isaías cuando vio la gloria de Dios. Solo dimensionemos todo eso, lo hermoso, bello, grandioso, maravilloso. Solo imagínense en estar ustedes, yo, ahí con Él. Vamos a ver que Él hizo todo glorioso, grandioso, majestuoso, hermoso. Imagínense en estar ahí. Pero hoy estamos en un tiempo donde muchos están en incertidumbre, miedo, desconcierto, hermanos que están sufriendo y otros se están muriendo. Dios nos va a liberar de todo porque Él es bueno y Él sigue siendo bueno. Romanos 14:8 dice dice la palabra a través de Pablo: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. El Señor nos va a guardar en todo. Así que, cualquier cosa que necesitemos, sanidad, provisión, conocemos tal vez a alguien que esté endemoniado, que tenga problemas, que necesita del favor de Dios. Cualquier cosa debemos de pedirla al Padre en el nombre de Jesús. Así que al salir de aquí o de tu casa, tenés temor, eleva una oración al Todopoderoso. Señor, estoy aquí. Tu palabra me dice que tu Espíritu Santo está en mí. Tú estás conmigo. Fue tu promesa que ibas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No he hecho nada malo y si hice algo te pido perdón y reconozco que con mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones, con mis palabras te he ofendido. Guarda mi vida, Señor. Tú estás aquí conmigo. En Isaías dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sí, es una promesa grande, Señor. Yo sí la creo, la hago vida en mi vida. Pon paz en mi corazón, pon paz en mi espíritu, pon paz en mi vida. Necesito de ti, Señor, que me guardes y resguarde mi vida, como lo menciona en el Salmo 91, Señor. Así que si en algún momento, Señor, invoqué tu sangre o utilicé su sangre para algo que no era o que no debía ser conforme a tu palabra, yo ahora te pido perdón. Te pido perdón, Señor, porque cometí el error de no conocerte a ti ni tu palabra. Por eso hoy ya reconocemos y sabemos que es por tu sangre que mis pecados son perdonados. Yo soy limpio, Él pagó la deuda. Esto es mi sangre, dice Jesús. Amén. Amén. Los invito a que oremos.